Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que salieron hoy a la calle o están desde su casa, su negocio, su empresa, tratando de ganarse la vida sin hacerle daño a nadie, con su propio esfuerzo. Bendiciones para ustedes que nos escuchan en todo el territorio nacional y quienes están conectados con nosotros desde Allende los Mares. Saludos a todo el equipo de producción y a todo el panel. Hoy voy a hablar brevemente de varios aspectos que tienen que ver con la gente de trabajo. Y voy a comenzar con lo que tiene que ver con, el transporte colectivo. Justamente estamos hablando con Hugo Veras en este momento. Él ha sido invisibilizado desde mi punto de vista o muy mal explicado en nuestro país en los últimos años el problema del transporte público y el transporte colectivo. ¿Por qué? En los 70, 80, el crecimiento de Santo Domingo fue exponencial en la medida en que se iba descascarando, desmontando la estructura productiva y el campo expulsaba población hacia el distrito. Se comenzaron a crecer todo el distrito, se creó lo que hoy es la provincia de Santo Domingo y unos grandes cordones urbanos no planificados que demandaban transporte. El Estado no tenía una estructura de transporte efectiva, eficiente para darle respuesta a esa gran necesidad de movilidad urbana. Una población, una ciudad creciendo de manera exponencial todos los meses, todos los años, pero no había un sistema de transporte. Y una economía súper informal. Y se caía la estructura productiva en la agropecuaria, pero también no había capacidad productiva en el nivel industrial. Pasamos a las importaciones, a la economía del servicio. Entonces, en ese momento, aquí el transporte se generó de manera súper informal y se generó por particulares, por pequeños negocios, personas con un carrito, con una guagua que se asociaban en algún lugar, algún empresario, y comenzó a tejerse el tejido de transporte de tan mala calidad que tenemos. Esos sectores hicieron las rutas. Eso que le llaman padres de familia, que también algunos periódicos le ponen los dueños del país cuando paran las calles. Yo no me atrevería a llamarlo dueño del país porque para eso tengo que ponerle dueño del país a otra gente también. No comenzar con eso, que tienen mucho poder y también se imponen. Pero hay otros dueños del país. Entonces, esas personas que dirigen el transporte y que han dirigido el transporte, Antonio Marte, Cambita, Uvieres, son líderes de microempresarios. Como decía Juan Bosch, de pequeños burgueses que se tienen a sí mismos como empleados y como dueños, que tienen que salir a la calle a dirigir su propia empresa, que es la guagua, o que es el carro, y duran 12, 13 horas trabajando muchas veces. Algunos, porque hay otros que acumulan rutas, son dueños de ruta y contratan a los choferes y al cobrador. Entonces, ese gran desorden, ese caos, como lo llamaba Harne Herman, ex director de la MED, en paz descanse, en el fondo lo que tiene es un gran mercado no regulado. Eso es un mercado de servicio no regulado o poco regulado por el Estado. Entonces la gente cree, a veces, o ha creído, que ese desorden, esa tiradera de piedra obedece a irracionalidad o brutalidad de los transportistas. No. O que cuando un transportista pone en riesgo su vida en una guagua y la de 30, 35 pasajeros, es porque no sabe que la está poniendo. No, es una competencia por quién va a coger más pasajeros, que significa quién va a coger más dinero. Por cada minuto de retraso hay una pérdida o ganancia de dinero en una ruta. Cuando entra alguien que no es de la ruta, que el que la consiguió con tiro, con palo o definiendo su ruta, también hay una competencia económica. Nuestros gobiernos, porque esas estructuras mueven millones de pesos al día en efectivo, quizás son de las estructuras urbanas que manejan más dinero en efectivo, cash, en este país. Por ese poder y por el poder social que tienen, porque cada chofer tiene familia y el cobrador, y están en los barrios donde se buscan los votos.
y tienen una audiencia cautiva en la guagua. Y son vallas andantes de publicidad. Y se pueden coordinar para parar la ciudad como lo han hecho muchas veces. O de un día para otro pueden amanecer con los precios variados. O un día para otro amanecen sin y no van a trabajar y hacen un paro y afectan todo el sistema económico del Gran Santo Domingo, por ejemplo. Entonces, eso es un sector económico poco regulado o no regulado que se ha desarrollado en contubernio y alianza con la política. Hasta un punto que todos los dirigentes o han sido legisladores o hoy están poniendo a sus representantes como legisladores, senadores. Antonio Marte senador, Ubiere fue diputado, otra gente de Ubiere son diputados y así. Tienen un gran poder político. Entonces ha habido una irresponsabilidad del Estado de regular esa situación durante años, que no obedece a ni atraso intelectual ni atraso social de los participantes. Obedece a la poca responsabilidad de quienes han dirigido al Estado, que no han regulado un servicio básico y ahora están comenzando a regularlo. Entonces, en este inicio bueno, hay que decir también que por la no regulación, como ocurre, José La Luz siempre habla de eso, los mercados no regulados, cuando no siguen las normas de la ley, resuelven por la fuerza. Y por eso que usted ve que Blas Peralta, mata a un rector de la UAS en un conflicto. Y por eso usted ve que hay unidad de sicarios sometidos a la justicia, porque en el mismo negocio utilizan sicarios para matar a la competencia. Como en los tiempos del whisky, que dice José La Luz con mucha frecuencia, y de las mafias no reguladas. Entonces, esa situación no regulada nos ha hecho mucho daño y mucho atraso social en República Dominicana. Tenía dudas de cómo iba a terminar esto, de estos corredores, pero si entró Juan Ubiere, ya están todos los empresarios del transporte colectivo del Gran Santo Domingo, están en la solución. Y si los transportistas de verdad que están siendo incluidos, creo, no voy a decir que es ideal, pero es una fórmula que aborda un problema muy complejo de más de 50 años en República Dominicana e incluye a los participantes. Que para mí los principales participantes no son las cabezas nada más, es que son microempresarios. El dueño de un carro de hace 60 años, el carro que está conduciendo y cayéndose en la calle, es dueño de su carro y compró su ruta por decenas hasta cientos de miles de pesos. Es así. Es una empresa para él. Tiene que pagar la gasolina que usa o el combustible. Tienen el negocio del combustible también. Todo. Entonces, bueno, ha habido planes de Renova y plan de todo, porque hay mucho dinero e intereses políticos vinculados. Entonces, sí, que el tema de los corredores ahora incluya a todos los actores, que incluya a los choferes y que ahora incluya a cooperativas, es una salida que me parece a mí importante. Yo no me imaginaba que se iba a poder hacer así, porque hay líos, señores, de mandarse a matar. Han habido líos de sicarios. Son cientos de millones de pesos. ¿Cómo se llama el que cayó preso? En Pedro Brán, también. Era un dirigente choferil. Sí, uno que estuvo preso. Ese era el presidente de Unatrafin. De Unatrafin, salió hasta enfermo en la cárcel. Quevedo. Porque le hicieron, entre ellos mismos, le hicieron la acusación de que él que había matado, que no habían matado. Preso, ¿verdad? Juan Ubiere sabe bien ese caso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Y Domínguez Brito también. Hemos padecido en ese servicio, uso mucho el tema de los países más desarrollados con nosotros, pero cuando uno sale de aquí a otra sociedad se da cuenta que el sistema de transporte público es muy importante y se le da prioridad y funciona. Y usted anda en transporte público en Estados Unidos, en Europa. Sí. Lo usa mucha gente, incluso hasta ricos andan en transporte público. Entonces, yo estoy viendo que por lo menos no va a haber un conflicto ni una guerra civil aquí con el tema de transporte colectivo. Si van a entrar todos los actores a la negociación, me parece bien. Ahora, sí, ¿qué nos toca a los ciudadanos si se consiguió ese avance? Exigir la calidad del servicio. Porque no podemos entonces llegar a acuerdos que beneficien a los actores del sector empresarial, que beneficien al gobierno ahora porque le está dando una solución integradora con menos conflicto social, pero no podemos ser laxos en permitir ahora que esta nueva modalidad de transporte colectivo que nos beneficia a todos, mientras menos carros hay en la calle, más felicidad tenemos porque se reduce el tema de los tapones, la contaminación, muchas cosas. Estoy de acuerdo. Es la colectivización del transporte lo que funciona en las sociedades. ¿Tú te acuerdas de Jimmy Hoffa?
Jimmy Hoffa, claro, el líder de los camioneros en de los Estados Unidos, que camioneros. ponía y quitaba gobierno. Que todavía no ha aparecido. No, y se dice que hasta participó en asesinatos de Es políticos. que en el transporte hay mucha mafia. Entonces, ¿qué pasa? Porque tiene mucho poder el transporte. Mucho poder. Es un área estratégica como el aeropuerto, como la comida, como la salud, Exactamente, el transporte. el transporte. Entonces, a mí lo que me preocupa ahora, ya que está en eso, es la calidad del servicio. Si vamos a entrar en esos acuerdos y van a estar regulados por el Intran y por la ley, no puede ser que a mí me pongan una bulla en la guagua cuando yo voy en la guagua, a la música que quiera el guagüero, el chofer. No puede ser que se me maltrate. No puede ser también que de un día para otro me suban el pasaje. Ni que me meten 200 gente. Ni que me monten gente hasta en la cabeza. Hasta en Tiene la- que haber exacto. un nivel de calidad Así es. básico y que hagan de transporte público un transporte digno en República Dominicana, porque lo que teníamos era un transporte de sobrevivencia, lamentablemente, relacionado con estos todos intereses económicos. La resolución del Ministerio Público, del Ministerio de Trabajo, 239.022 mujeres trabajan en el sector del hogar, trabajadoras domésticas. Y hombres, cerca de 20.216 en República Dominicana. Las Perdón, mujeres, repite esos datos. 239.022 mujeres. Ese dato es del 2012. ¿Es del 2012? Sí, ese dato lo trabajé yo. Ah, Ya bueno. tiene que estar bordeando los 400.000. Bueno, te creo, lo saqué de Diario Libre. Que Sí, hace sí. la ¿De qué famosita- fecha tiene eso? No, esa es la nota de Diario Libre que contextualizó. Ah, porque ese fue INTEC, hizo un observatorio, INTEC, Ujú. en el 2012 sobre el trabajo de servicio residencial, cuando Domínguez Brito era procurador. Procurador. Y ellos citaban datos del 2012. Hay un par de ONG que trabajan ese tema. Y ellos citaban en 239.000 la cantidad de trabajadoras mujeres en el 2012. Ya eso hace 10 años. Me lo encontré poco, qué bueno que tú Sí, haces eso tiene que estar la volteando aclaración. Lo los encontré en un 400 ya. periódico que tenía como un contexto, pero no daba la fuente. Me lo encontré poco. Más de 400.000, refiere José Lalu. Yo creo que sí, que tiene sí, que deben estar ser bordeando. mucho más. Muchas mujeres, las mujeres son la mayoría del trabajo doméstico. Y hace mucho que nosotros suscribimos una normativa de la OIT como Estado para regular el trabajo doméstico. Y ahora el Ministerio de Trabajo está diciendo que va a emitir una resolución para aplicar ese convenio con la OIT. Ha generado un debate grandísimo en el país, en las redes sociales. Ese tema es delicado. Pero en otros países, nuestras dominicanas que van a Europa, por ejemplo, que van a España, las mujeres del sur, que tienen ya varias décadas emigrando para ser trabajadoras domésticas, están reguladas y tienen ciertos... No lo diga eso. No, sí, no. Le quitan hasta el pasaporte Claro, para tener se cometen muchos abusos, pero tienen algunas normativas. Aquí no hay ninguna. Ah, bueno. Es lo que le quiero decir. No, aquí la hay porque yo le pago vacaciones. Sí, le pero eso pago- usted da su Pues, conciencia, pero no eso todo el es- mundo eso consuelo es de verdad. Pradel. Esa según Consuelo. según el Hay MAP o la casos Pedra. que ese es el problema de esa resolución. Exacto. Que puede afectar a los que les tienen buenas condiciones. Buenas condiciones. Sí, Hay, entonces- hay personas, hay empleadores que le construyen casas, que De le pagan todo. la universidad Así de los es, hijos, o sea, es así. que le dan todas las condiciones, Es así. pero hay otras que viven en un régimen de esclavitud. Entonces, se da de Eso todo. es así. Y Hay lo que otro re- que hay que tomar en Mira, cuenta, Julio que, por te cortó ejemplo, los ojos. una persona de clase media, no, porque aquí cada quien opina lo que considere, una persona de clase media contrata a una empleada en el hogar para poder trabajar. Pero esa trabajadora del hogar, a su vez, tiene que buscar a alguien en Sí, su barrio sí. Así, para que le cuide a los niños. muchachos. Entonces hay diferentes niveles Y dentro otra- de las llamadas trabajadoras Y domésticas otra cosa, y o las empleadas inmigrantes. del hogar. Y las que Y son, las que son ¿qué porcentaje de inmigrantes? inmigrantes en este país? De trabajadoras domésticas. José Lalu, búscate ese dato. Muy complicado. Tenemos que buscarlo. Muy complicado. Es Esa complejo. es la parte informal también. Claro, es la parte. Entonces Informal. viene una regulación, Se da se va a también regular. con los trabajadores en el campo. Se va a regular y Hombres. eso es parte de la institución, del avance del orden democrático. La regulación de Yo todo creo lo que que esas trabaja. son de las cosas que el gobierno Se va a meter alborota palo las hondo. avispas y después no la puede ejecutar. No la es puede complejo. ejecutar. Lo que te Después, quiero decir, después tiene que retirarla porque Sí, son cosas No que... se cumple, Julio. No, no Lo tiene. ignoran, no lo cumplen y es peor. No, peor. que tiene que retirarla porque los problemas que eso crea son muy superiores a lo que resuelve. El problema es que en una sociedad de derecho las relaciones laborales tienen que tener un marco jurídico. oh, pero y sin- está y- bien. Ese ajá. es el gran Entonces, problema. el Tú no seguro puedes médico- tener un subsector como ese Ajá. sin un marco Y- jurídico. Eso existe pero- en todo. Porque cuando hay un conflicto, pero- ¿cómo tú lo pero- dirimes? pero eso- pero sí, el no, mar- espérate, el mar- espérate, se dirime se porque dirime. mira, tú vas a la Secretaría de Trabajo,
calcúlele, entró en tal fecha, salió en tal fecha. Te le calculan todo. No, porque el código no es que lo exime al empleador ahora. Pero que yo lo he hecho. El código de algunas personas lo hacen, algunas personas Pero eso es voluntario, lo que dice María Elena. Pero es que no puede ser voluntario. Lo único es, José, que en este país, claro, el que tiene 5 trabajadores no puede votar 2 porque no tiene con qué pagarle las prestaciones. Así es. Imagínate tú, cuando una gente de clase media o clase media baja tenga que liquidar a una trabajadora, lo que eso implica. Bueno, Cuando si va tenga haciendo eso, las apropiaciones mensuales, ¿Y cómo la vais haciendo? Bueno, la hace por los... ¿Y bajo qué sistema tú lo vas a hacer en una casa? Lo hace de la siguiente manera. Ahorita yo voy a eso es un tema que debe regularse. Nosotros firmamos el convenio, se va a someter a discusión pública esta resolución del ministerio, va a generar este debate y otros debates también en todo el país, pero son trabajadores, están dedicando horas, deben tener alguna regulación. O el seguro médico de una trabajadora que le cuida a sus hijos va a depender de la voluntad que le llega, lo que llega a la cabeza. Lo que yo, decía ayer, en Estados Unidos, tú para votar a un trabajador nada más le tienes que enseñar la puerta. ¿Te acuerdas? ¿Y por qué tú no lo votas? ¿Por qué tú lo mimas? ¿Por qué tú lo mimas? Porque para tú conseguir un buen trabajador, tú sabes lo difícil que te resulta. Entonces tú tienes que estarle buscando todos los días buenas condiciones. Lo que pasa es que tú nada más lo ves desde la perspectiva del empleador, Julio, el proceso. No, yo lo veo desde toda la perspectiva. Desde toda la perspectiva. Desde toda la perspectiva Julio, hay que verlo. pero no es la sensatía no es el único tema. Y eso no es un empleador, no es un agente, porque acuérdese, porque ahora nos están olvidando también las enseñanzas del marxismo. Sí. Que Juan Bosch lo explicó muy bien esa cuestión. Que no sabía que tú eras tan seguidor del marxismo. No. Una cosa es una actividad que te genera una plusvalía. Así es. Claro. Eso es un buen componente. Y otra cosa es un buen componente. Un servicio que eso no te genera una plusvalía. Pero aunque te yo sí creo que indirectamente necesidad. te la genera. Bueno, yo creo que pero hay manera de contar. Sí, te voy a explicar por qué. No, porque eso no es una ¿Quieres que le empresa. explique por qué? Tu casa no es una empresa. No es por eso. No es por eso. Es que cuando... Entonces, eso no puede tener... Sí, la genera, Julio. Oye, ¿por qué la genera? Para el hogar lo genera. Porque cuando tú tienes una mujer calificada que tiene que hacer labores de ama de casa... Tiene un valor, pero no genera una plusvalía. Exacto. Como el marxismo reconoce la plusvalía, no genera una plusvalía. Bien, hay otra, pues te voy a poner un ejemplo, porque tú te vas por el tema de la plusvalía, de que el que tiene un doméstico no lo utiliza para generar otro valor, productos o servicios, y por lo tanto una ganancia. Eso hay que tomarlo en cuenta. El tema de la cesantía también hay que verlo de la cesantía, porque tú estás acumulando un capital que te permite acumular para la misma cesantía. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo, la persona que te cuida a tus 2 niños la semana completa, cuando se le enferma a su niño, no tiene el seguro médico para atender al hijo suyo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Que Consuelo le dé el seguro médico al suyo, una cosa, pero... Tiene un SENASA subsidiado. Ya eso es SENASA subsidiado. Eso se supone que el gobierno dice que lo resolvió. No, tú sabes. El gobierno dice que el gobierno dijo que lo resolvió, que todo el que no tenía seguro subsidiado ya está incluido, dijo el gobierno, y que priorizó a la trabajadora doméstica, dijo el gobierno. Hay que ver eso. Hay muchos aspectos. Ahí está la resolución. Se va a discutir, pero quiero otro minutito. Perdón, que a ti, que eres un gran teórico. Eso, no es cierto. En buena línea. No, y se lo reconozco. Gracias, es su tarea. Me alegra un joven con... Eso tiene que ver con la esencia del trabajo doméstico, con la esencia de la mujer, la esencia de lo que es el trabajo doméstico, un trabajo necesario a la sociedad que está ubicado solamente, principalmente, en que lo hagan las mujeres. ¿Tú entiendes? Y la sociedad no lo reconoce, ni siquiera ni lo valora como un trabajo. La Constitución lo reconoce y lo establece así. Pero estoy hablando sociológica y económicamente, no constitucionalmente. Que por más que lo diga, el trabajo doméstico recae, si tú sacas a la trabajadora, recae sobre la dueña de la casa. Habla así, para que la gente no entienda. Entonces, la dueña de la casa dejaría de ir al mercado de trabajo para entonces quedarse en la casa cocinando, fregando, atendiendo a los muchachos, siendo chofer, siendo amante del marido y aguantándole todo lo que a él le dé la gana. La economía de cuidado. Es un problema
de la esencia del trabajo doméstico, necesario socialmente y resuelto individualmente. La medida, en vez de resolver un problema a la mujer dominicana, esa medida lo que hace que le crea un maldito problema a la mujer dominicana. Está en el debate. Un maldito problema porque tú ahora vas a dejar de producir. Exacto. Vas a dejar de producir o vas a tener que producir menos. Exactamente. Vas a tener que producir menos porque si eso se pusiera en vigencia, ¿qué pasa? No, el hombre no tiene ningún problema. Vamos a seguir debatiendo ese tema. Lo que tenemos que salir de esa muchacha. 25 días de debate. En el socialismo se resolvía con el muchachito que nace, tiene el sitio donde llevarlo, lo llevaba el papá o la mamá a cuidarlo, le daban comida, medicina, de todo. Círculos infantiles en Cuba. Círculos infantiles. Entonces, es lo que se entiende como el trabajo doméstico. Antes, por ejemplo, a nosotros nos enseñaban pequeños a fregar, a trapear, pero ahora eso es abuso infantil. Ahora hay que tener cuidado. Ahora hay que tener cuidado. Ahora enseñar a los niños hay que tener cuidado con eso. Ahora sí. Bien, otra cosa. Yo no te dije que él te estaba cortando los ojos. Último punto. Es un tema interesante, lo voy a tratar con más detalle porque tengo 4 temas y quiero Jonathan, quizás la conclusión es que hay que regular el sector. Una regulación básica. No, perdón. Está regulado. No. Está regulado. Lo que pasa es que hay aspectos de la relación laboral que no están regulados. Pero el Código de Trabajo tiene una sección especial para eso. Incluye de la cesantía, por ejemplo. Artículo 189. Hay que ampliar para poder ponernos a tono con la decisión de la OIT. Perdón, el convenio es 189, el artículo es el 4 y el 258 y siguiente. Ahí se regula el trabajo de servicio residencial, pero hay aspectos de esa relación que están en el aire y no pueden estar en el aire. La tarifa, por ejemplo, del salario mínimo no se aplica. No pueden estar en el aire. Hay que buscarle una fórmula. Hay que ver, eso es relativo. Mira, en los fondos de pensión, ayer hubo un cacerolazo en la coalición por la seguridad digna, se hizo. Bueno, pues por donde yo vivo. Por su casa no, pero va a llegar pronto, va a llegar. 8.000 millones de pesos desaparecieron de las cuentas de los participantes de la AFP, de los fondos de pensiones. No hay responsable, no hay ningún tipo de sanción. Lo que sí es seguro que los dueños de la AFP siguen acumulando ganancias, pero quien está perdiendo entonces son los que están en el sistema. Esto es un problema muy grande, el robo que tiene la AFP con la sociedad dominicana, pero por lo menos se está creciendo la conciencia y ayer hubo un cacerolazo en ese sentido. Hoy es el día de la Junta de Vecinos y con esto concluyo. El Día Nacional de la Junta de Vecinos, creo que fue Peña Gómez el que comenzó el proceso de creación y promoción de juntas de vecinos en el país. Fueron de alguna manera muy tergiversadas. El cabildo abierto. Entonces la junta... Eso está en la ley. En la ley. Está previsto en la ley. Los cabildos, entonces abiertos. Eso está en la ley 176. Le digo a la gente que nos escucha, miren, no hay ninguna propuesta teórica de política pública. Una política pública no es otra cosa, con un programa, una acción para resolverle un problema a la gente, ¿no es verdad? No existe ninguna política pública, propuesta teórica, que no contenga como componente de base la articulación de los actores públicos con los sectores sociales organizados. Porque no puede ser efectivo ni una ruta de guagua, ni un acueducto, si no se conversa con la gente, si no se les pide se les pregunta cuáles son sus necesidades prioritarias, si no se le dice por dónde debe pasar el tubo. Si no se incluye a la gente en la solución, es imposible que sea efectiva la política pública. Eso podemos decir hasta un consenso general teórico sobre eso. Entonces, la construcción de juntas de vecinos y el fortalecimiento del tejido social es indispensable para que este país avance. Estados Unidos, así como usted lo ve, que promueven el individualismo, que yo cuánto, la comunidad en Estados Unidos es muy fuerte y muy organizada. Y a través de ese tejido social incluso que se desarrollan los principales liderazgos políticos en Estados Unidos. Así como usted lo ve, con la teoría de yo cuánto, muy bien organizada está la sociedad estadounidense. Nosotros tenemos una comunitaria que se ganó el premio aquí. Sí, donde hicieron el programa también, la señora. Entonces, en el Día de la Junta de Vecinos, que es hoy, nosotros estamos promoviendo que se revisen las juntas de vecinos que han sido muy contaminadas. La hemos contaminado desde la política partidaria, pero porque tienen un rol muy importante. Y en un ratito voy a salir de aquí porque vamos a tener un evento con 700 juntas de vecinos que pasaron por un proceso de elecciones, están reconstituidas y organizadas en Santo Domingo Este, en la Parada de la Cultura, y Dios mediante este año vamos a terminar con 1000 juntas de vecinos organizadas. Habían 200 y pico.
y vamos a terminar con 1000 juntas que van a ser la base para todas las políticas públicas que se ejecuten en Santo Domingo Este a partir de mediados de este año. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.